Muy bien, las operaciones con los conjuntos. Uno de los hechos más interesantes acerca de la teoría de conjuntos es que las operaciones básicas de esta teoría corresponden a una forma muy estrecha con las estructuras lógicas que podemos utilizar acerca de ellas. Es decir, la reunión de varios elementos en un conjunto implica precisamente el manejo preciso con el detalle de ir observando pues cómo es que se desarrollan y se trabajan precisamente con sus elementos. Aquí ustedes solamente necesito que vayan recordándose de algunas operaciones básicas con conjuntos. La primera es la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos comunes. Les estaba comentando en las operaciones con conjuntos. La primera operación con conjuntos es la intersección. ¿Se recuerda la intersección? Cuando usted hacía los diagramas ahí de arbolitos, ositos, Sí, profe. ¿sí? Sí, Bueno, entonces, profe, ya me acordé. para la intersección de dos conjuntos, esta se representa por la U de cabeza, ¿verdad? Entonces, la intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto que se forma por los elementos comunes a los dos conjuntos. Por eso usted ve acá que directamente está coloreado la intersección entre los dos conjuntos, que es precisamente los elementos que se repiten a los dos. Bueno, de esa manera también podemos ir hablando de lo que es la unión de conjuntos. En el caso de la unión de dos conjuntos A y B, ese consta precisamente por todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B, ¿sí? Entonces, en la unión de A y B se nota precisamente el lenguaje lógico de esta manera, ¿verdad? Los elementos X tales que X están en A o también pueden estar en B. O sea, es decir, pueden estar en un conjunto o pueden estar en el otro conjunto. Se forman dos conjuntos donde los elementos están tanto en A y tanto en B. Ahora bien, cuando usted une dos conjuntos puede obtener precisamente estos tres casos, ¿verdad? Miren, el conjunto A está contenido dentro del conjunto B, ¿sí? O puede también tener una unión, pero precisamente donde los dos conjuntos no estén precisamente dentro de uno y el otro. Es decir, usted puede ir uniendo los conjuntos, pero esos elementos o pueden estar en un conjunto A o un conjunto B, no necesariamente unidos. Y el típico caso que más se ha utilizado o el típico caso que conocen más, ¿verdad? Cuando se hace la intersección de un conjunto A y un conjunto B y precisamente se sombrea los dos conjuntos en particular, ¿sí? Sería básicamente que usted una los dos elementos o los elementos de los dos conjuntos, así, en pocas palabras. En el caso de que existieran tres conjuntos, haría usted lo mismo, ¿verdad? La unión de tres conjuntos básicamente consta de poder utilizar precisamente sombrear todo, ¿verdad? Porque aquí se estaría incluyendo un conjunto número C. Entonces usted lo único que hace es armar un conjunto con la unión de los tres. Y si habla de intersección, pues ya estaría hablando precisamente de la intersección entre algún conjunto. Por ejemplo, acá la intersección entre A y B. Pero si yo agrego otro, aquí se forman varias intersecciones. Estaría la intersección entre 1 y 2. Y aquí puedo nombrarle 3, ¿verdad? Entonces estaría la intersección entre 1 y 2, entre 1 y 3 y entre 2 y 3. Eso precisamente es muy buena pregunta porque la vamos a utilizar en lo que es las técnicas de conteo, que ahí es donde tiene que ir considerando la intersección que existe entre uno y otro y la intersección de los tres. Bueno, la tercera operación entre los conjuntos es lo que llamamos la diferencia de conjuntos. En este caso, la diferencia se representa con el símbolo precisamente de la resta. Cuando hablo de diferencia, ustedes bien saben que hablamos de resta, por supuesto. Entonces dice, la diferencia entre dos conjuntos A y B es el complemento del universo, en pocas palabras. Es decir, es lo que necesita un elemento o es lo que necesita un conjunto para parecerse a lo que es el universo. Eso lo vamos a aplicar precisamente en los ejemplos cuando ya lo estemos desarrollando.
Pero aquí vemos la teoría, la diferencia entre dos conjuntos A y B, o el complemento relativo de B respecto a A, dice. Es el conjunto que consiste en tomar todos los elementos que pertenecen a un conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Es decir, los elementos propios de A que no estén presentes en B, o los elementos propios de B que no pertenezcan al conjunto A, ¿sí? Es decir, elementos de A que solamente le corresponden a A, sin que pertenezcan a B, o viceversa, elementos propios de B sin que pertenezcan al conjunto A. Entonces, la diferencia entre dos conjuntos la voy a denotar así, ¿verdad? A diferencia con B. En lenguaje lógico simbólico, esta se representaría así, miren. La diferencia entre dos conjuntos son los elementos X, tales que X pertenecen a A y que no pertenecen al conjunto B. Es lo que les estoy comentando, ¿sí? Elementos propios de A que no pertenezcan a B, utilizando conectivos lógicos. Miren, ¿se recuerdan del conectivo lógico? Esta significa y esta significa no. Miren, esta de acá. Entonces estamos diciendo elementos X, tales que X, que pertenecen a A y que no pertenecen al conjunto B. U otra forma de poder escribir lo anterior podría ser esta, X, tal que X, pertenecen a los elementos de A y que X no esté en B. O sea, voy a tomar un elemento arbitrario y ese elemento arbitrario, si pertenece a A solamente, entonces no va a pertenecer al conjunto B. Ahora bien, se escucha, ¿qué? Pues muy complejo. Entonces mejor vea el diagrama. Miren, aquí está el diagrama, más sencillo que usted lo comprenda. Está tomando elementos propios de A que no estén en B, pero tampoco está tomando la intersección, porque si va a haber una intersección acá entre A y B, se supone entonces que ese elemento va a estar en B. Pero yo me preocupo solamente en los elementos propios de A. Muy bien. Nuestra siguiente operación, observe la siguiente operación cuando hablamos del complemento. Eso es parte de la diferencia, porque aquí la diferencia de conjuntos va a constar de dos operaciones. Va a estar la diferencia y va a estar el complemento. El complemento de un conjunto A se denota por la siguiente forma. Miren, es A con una glotal por encima de él o es A con un pequeño exponente C por encima de él. Mucho ojo, aquí el complemento de un conjunto son los elementos que necesita ese conjunto para parecerse al universo. Por eso es un complemento. ¿Por qué cree usted cuando le dicen a usted, señorita, que es el complemento de la vida de alguien más? Porque prácticamente es lo que la otra persona necesita para completar su universo, ¿sí? Entonces llevemos ese mismo concepto a los conjuntos, ¿verdad? Eh, muy bien. Entonces, con relación a lo anterior, llevemos ese mismo significado, pero al complemento. Entonces, denotemos entonces el que el conjunto universo diferencia con el conjunto A. Ustedes se van a poder dar cuenta que son los elementos que necesita A para llegarse a comparar con el universo. O sea, se complementan los elementos de A con los elementos del universo para precisamente se forme el conjunto extenso. En pocas palabras, estamos diciendo que el complemento de un conjunto se denota mediante la diferencia entre el conjunto universo y el conjunto A. Es decir, los elementos que forman parte del universo para establecer entonces los elementos que estarán presentes en el complemento de un conjunto, prácticamente usted observará que son los elementos que es parte del universo y que no están en ese momento en el conjunto A. Ese es el complemento de un conjunto. Elementos que están en ese momento en el universo, pero que no estaban precisamente en el conjunto A en ese instante. Vean el diagrama entonces. Ustedes se dan cuenta, en el conjunto A van a ver algunos elementos que no están presentes en ese instante, pero sí lo contiene el universo. En pocas palabras, el complemento de un conjunto son los elementos que le hacen falta al conjunto A para parecerse precisamente al universo. Muy
una duda, analicemos la última operación, ¿verdad? Entre los conjuntos. Está entonces lo que es la diferencia simétrica de conjuntos. Para el caso de la diferencia simétrica, esta se representa mediante este símbolo, este triangulito que usted ve ahí. El símbolo es delta, ¿sí? Ese es el símbolo, delta. Y significa cambio. De hecho, en física también lo vamos a utilizar más adelante. Significa un cambio. Es decir, la diferencia simétrica entre los dos conjuntos, es decir, son elementos propios de A con elementos propios de B, eliminando los elementos de la intersección, es decir, elementos propios de A, elementos propios de B, para formar un solo conjunto. Y prácticamente ahí se forma un nuevo conjunto a partir de los elementos propios de A y propios de B, sin contar la intersección. Entonces, esta bueno, lo vocabulario, lenguaje lógico simbólico, se representaría de esa manera. La diferencia simétrica de A y B se representaría de esa manera. Los elementos X tales que X pertenecen al conjunto A o que pertenecen al conjunto B. Porque si ustedes se recordarán, este símbolo se lee o P, ¿sí? O Q. Es decir, los elementos que están o dentro del conjunto P o los elementos que están dentro del conjunto Q. La unión entre esos dos elementos. Ahora bien, en forma de diagrama, si le dificulta entenderlo precisamente con escritura de vocabulario matemático, vea el diagrama. ¿Sí? Aquí está el diagrama, miren. Es la intersección en dos conjuntos. Un conjunto universo, un conjunto A, un conjunto B. Entonces, lo que usted está haciendo es formar un conjunto con la diferencia de A y B unido con la diferencia de B conjunto A. En pocas palabras, va a unir un conjunto con los elementos propios de A y los elementos de B, sin contar la intersección. Lo anterior entonces nos llevará precisamente a lo que son las operaciones entre conjuntos, donde prácticamente ahí ya me están indicando que debo ir, bueno, desde luego operar entre cada uno de estos elementos precisamente para obtener nuevos conjuntos. Muy bien, aquí dice, aquí está nuestro siguiente ejemplo, el cual dice de la siguiente manera. Ejemplo. Dice, en los problemas siguientes, suponga que el universo tiene estos elementos, del A, B, C hasta el elemento I. Luego aparecen varios subconjuntos. Está el conjunto A con elementos A, B, C, D y E. También está el conjunto B, elementos D, F, G. Es decir, cada subconjunto tiene sus propios elementos. Está también el conjunto C. Vean, elementos E, F, G, H, I. Está el conjunto D, también tiene sus propios elementos. A, C, E, G, I, ¿verdad? En el caso de E, elementos como A, D, F y H, y F, que vendría siendo a las vocales A, E, I. Ahora bien, le están pidiendo que usted determine lo que se le indica. Bueno, aquí van a aparecer varias operaciones, algunas directas, otras combinadas, como tal es el caso de estas que vamos a resolver. Bueno, muy bien. Me están pidiendo acá en el inciso 1, me están pidiendo que yo encuentre el complemento del conjunto A. Entonces, el complemento del conjunto A es un nuevo conjunto. Y hemos dicho que el complemento de un conjunto son los elementos que necesita el conjunto A para parecerse a lo que es el universo. Muy bien, ubiquémonos en donde está precisamente el conjunto A. Si ustedes se dan cuenta, el conjunto A precisamente tiene elementos como A, B, C, D y E. Es decir, estos elementos ya son parte del conjunto A. Ahora bien, veamos qué elementos todavía le hacen falta a A para parecerse al universo. Es decir, los elementos propios del universo que no lo contengan A en ese momento. ¿Sí? En este caso, A, B, C hasta la E, estos elementos ya no se cuentan. ¿Por qué? Porque prácticamente es parte del universo y sí están presentes en el conjunto A en ese momento. De manera entonces que los elementos que le hacen falta al conjunto A para parecerse al universo serían los elementos F, G,
H e I. Entonces, los elementos que necesita A para parecerse al universo serían F, G, H e I. Y así formaría entonces el conjunto complemento de A. Vamos con el segundo elemento, ¿verdad? Así vamos a finalizar a buen tiempo. Muy bien. Vean entonces, aquí ahora ya me están pidiendo la intersección entre el complemento de E y el complemento de F. Aquí ya son operaciones combinadas, porque si usted se da cuenta, tiene complementos y tiene intersecciones. Entonces, lo primero que usted va a hacer aquí es encontrar el complemento de E. Primer paso, hallemos el complemento de E, ¿sí? Bueno, entonces para el complemento de E se va a formar un nuevo conjunto, ¿sí? Entonces vamos a insertar por acá nuevo conjunto, encerrado entre llaves y hablando de los elementos. Muy bien, ahora, ¿qué elementos le hacen falta a E para parecerse al universo? Ubiquémonos primeramente en dónde está precisamente el conjunto E. Aquí está, miren, conjunto E, ahí está, miren. Ahí tengo los elementos A, D, F y H. Esos elementos son propios de E. Pero a estos elementos le hacen falta varios que contienen el universo que no están presentes en este momento para E y que constituyen el complemento de ese conjunto. Entonces veamos el universo. A no la cuento porque sí es parte, sí está presente en el conjunto E. D tampoco la cuento, ¿verdad? Porque está presente en el conjunto E. F tampoco, ahí está. ¿Qué más? H tampoco, ahí está, miren. ¿Qué elementos le hacen falta al conjunto E entonces? Le harían falta B, ¿qué más? C, ahí está, miren, E, ¿qué más? J, J, G sería, ¿sí? G sería, ¿sí? G y el elemento I, ahí está. B, C, E, G y por último I. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Y ahora usted verifica y va a formar el conjunto complemento para F, ¿sí? Ahora verifiquemos el conjunto F, ¿sí? Muy bien, si usted se da cuenta, aquí el conjunto F precisamente tiene varios elementos, ¿verdad? Solo tiene A, E e I. Es decir, que el complemento de F es un conjunto un poco más extenso, ¿verdad? Ahora pues solamente vamos a considerar que son únicos tres elementos, es decir, del conjunto universo, los únicos que sí son parte del conjunto F, pues son las tres vocales. Entonces, los elementos que le hacen falta serían B, C y D. Ahí está, miren. B, C y D. ¿Qué más? E, G, F, H. G, Exacto, ahí está, miren. Son 6 elementos. Ahí está. Y ahí tengo entonces el conjunto complemento para F. Y por último, ¿qué me están pidiendo? Que yo arme la intersección entre estos dos conjuntos. ¿Y qué dice la intersección? Que básicamente se forma un conjunto a partir de los elementos que se repiten, dice la intersección entre esos dos conjuntos. De manera entonces que aquí usted formaría precisamente un conjunto con la intersección. Es decir, ¿qué elementos tienen en común el complemento de Y y el complemento de F entonces? Ahora ya no ponga la vista acá, B, sino aquí entre estas dos. Los elementos que tienen en común sería B, ¿sí o no? Ahí está, miren, sería B, sería C, E, sí, la G y únicamente, ¿verdad? Entonces, el complemento o la intersección entre el complemento de ellos dos serían B, C y G. Ahí está, miren. Y automáticamente tenemos la intersección entre esos dos elementos. Muy bien, ejemplo número 3. Para este caso, usted observa la diferencia entre A y B, complemento, ¿sí? El complemento de la diferencia entre A y B con la intersección con C. Bueno, muy bien. Aquí lo primero que voy a hacer es encontrar la diferencia entre A menos B, porque luego le tengo que encontrar el complemento de esos dos conjuntos. Va, muy bien. Aquí pongámosle atención. ¿Qué dice la diferencia entre dos conjuntos? Que tomo elementos propios de A
que no estén presentes en B en ese momento, ¿verdad? Eso fue lo que me dice la operación precisamente entre esos dos conjuntos. De manera entonces que veamos qué elementos son propios de A y que no estén en B en ese momento. Ahora comparemos los dos conjuntos, el conjunto A L. y el conjunto B. Miren, el conjunto A tiene elementos A no se repite en el conjunto B. Entonces esta sí es parte No, de A. El elemento B tampoco, ¿verdad? Tampoco. no. D, no. Bueno, el caso de C, miren el caso de C, tampoco. Ese sí es parte del elemento propio de A. D y El E, D. D y E no, Sí, ¿verdad? D y E sí. no, porque prácticamente D y E está en el conjunto B también. Entonces, los elementos propios de A en ese momento solo serían A, B A, B y C. y C. Exacto, ¿sí? D y E no, porque aparece en el conjunto B. Yo necesito elementos solo de A, sin que estén contenidos en el conjunto B en ese momento. Ahora lo que voy a hacer es el complemento. Ahora me están pidiendo que yo encuentre el complemento del conjunto diferencia entre ese instante de B y de A. Bueno, ahora, ¿qué elementos necesitan el complemento de esos dos conjuntos para parecerse al universo? F, I, G. Miren, desde la D hasta la I, ¿sí o no? Porque el complemento de la diferencia entre esos dos conjuntos sería A, B y C. ¿Sí? A, B y C. Esos únicos tres elementos. Quiere decir que los elementos que le hacen falta al complemento de la diferencia entre esos dos conjuntos serían desde la D hasta la I. Miren, entonces ese es el complemento, ahí está, miren. Desde la D hasta la I. Es decir, desde el elemento D hasta el elemento I. Bueno, muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien Sí, hasta ahí? profe. ¿Sí? Va. Y por último, me están Sí, pidiendo profe. que yo coloque la intersección entre el complemento de aquel conjunto que acabo de encontrar con el de C. Bueno, entonces aquí por conveniencia voy a copiar el conjunto C porque ya prácticamente está más abajo la operación. Entonces la voy a colocar por acá, miren. Ahí está. Ahí he copiado por conveniencia el conjunto C. Ahora me están pidiendo que encuentre la intersección entre esos dos conjuntos. Ahora bien, la intersección, ¿cómo sería? Elementos que se repiten a los dos. Entonces ahí está el conjunto complemento de A diferencia con B. ¿Y qué elementos tienen repetidos la diferencia entre A y B complemento con la de C? A ver, ¿qué elementos tienen repetidos? Estaría la E, ¿verdad? La Ahí L, está, la F, la G, la H y la I. Es decir, el único elemento que no la completaría ahí o la que no tendría necesidad de tomar en cuenta es la D, ¿sí? Entonces, la intersección entre E. esos dos conjuntos serían los elementos E, F, G, H e I, quitando la D ahí, por supuesto. Y quiere decir que ese sería entonces el conjunto que yo encuentro de la operación precisamente entre todos esos conjuntos. Para entonces completar el desarrollo, usted prácticamente va a observar que precisamente esta es la hoja, la guía que se asignó en su momento, ¿verdad? Guía número 4. Precisamente lo que expliqué hoy es operaciones entre conjuntos. ¿Usted quiere practicar? Está la hoja del 13 de marzo, ejercicio 1.8, página 37 y 38, del 1 al 56. Entonces ve acá, ¿sí? Estaríamos hablando, ahí está el desarrollo, hay más ejemplos, miren. Entonces, aquí sería del 1 hasta vamos a ver, del 1, no, entonces aquí no es todo, ¿sí? Sería entonces solamente del 1 hasta el 26, perdón, ahí me pasé, es un 26, no es 56. Entonces ahí tómelo en cuenta, del 1 hasta el 26, 26. sí, del 1 al 26. Entonces ahí no es 56, perdón, ¿sí? Entonces aquí está incorrecto, sería del 1 al 26.
Es para que usted practique un poco acerca del desarrollo de las operaciones entre conjuntos.